Seguimos atentos a lo que está ocurriendo con esta emergencia en Los Ángeles. Un incendio sin precedentes, 5 focos simultáneos. Estamos viendo la imagen en vivo, esta tremenda columna de humo que se puede apreciar y que lamentablemente la información que se ha entregado hasta esta hora solo da cuenta de que está siendo muy difícil controlar las llamas y se van expandiendo además hacia las zonas habitadas. Ahí tenemos en el costado de la pantalla lo que ha pasado precisamente con esto, que partió como incendio forestal, pero que ya ha afectado a zonas urbanas. Estamos con Soledad Agüero y también se suma Eduardo Sáez para monitorear lo que está ocurriendo. Sole. Sí, para quienes están ahora integrando a nuestra sintonía, las cifras hablan hasta el momento de 2 fallecidos, cientos de heridos, todos ellos personas que no obedecieron las órdenes de evacuación y 1000 casas, más de 1000 casas con algún tipo de destrucción. Son 5 focos. Inicialmente hay uno de ellos que ya fue controlado, el incendio en Pacific Palisades, es el que se ha llevado la peor parte en cuanto a tamaño de destrucción y el avance del fuego. Hubo además un último pronunciamiento y que corresponde a el presidente electo Donald Trump, que hizo una publicación en su cuenta en Truth Social, en su red social, y culpó a Gavin Newsom, que es el gobernador del estado de California, que es además del Partido Demócrata, opositor desde siempre a Donald Trump, y lo culpó a él de los incendios. Lo acusó de negarse a firmar una declaración de restauración hídrica que se le había presentado y no mencionó si hay parte de los factores climáticos que ya habíamos estado comentando, sobre todo el hecho de que en los últimos meses no ha caído prácticamente ninguna gota de agua. Y eso es clave, ¿no? Estamos junto a Eduardo precisamente para ver ese tema, porque esto es California, se supone están en invierno, debiese haber caído algo de agua, pero estamos viendo acá las imágenes con estos incendios. A ver, partamos por la base que California tiene un clima muy similar al de la zona central. Sí, de hecho, nuestro país. Muchos de los estudios que se analizan para la agricultura parten en Estados Unidos, en California, en los valles, y se traen acá a Chile, y de hecho ni siquiera se le hace una corrección. ¿Ya? Así es el símil que tenemos. Muy mismos parecido. cultivos, mismas temperaturas. Bueno, el tema de las viñas. Exactamente, viñas, tomates, hay tantas frutas que la sandía, toda esa cuestión es muy similar. Bueno, pero más allá de eso, el tema es que parte de la circulación atmosférica en la zona también es muy característica. Y, por ejemplo, tenemos la presencia de altas presiones. Y cuando nosotros hemos hablado que en Chile central hemos tenido una mega sequía, allá también están bajo un escenario muy similar. De hecho, desde Los Ángeles, pero muy derecho por ese valle, especialmente hacia el norte, es donde se encuentra una de las mayores sequías de los últimos años. Sequías que llevan acumuladas ya prácticamente una década y que por lo tanto eso provoca, y en estos momentos que han caído prácticamente en este invierno apenas 2 milímetros, ahí en la cercanía de Los Ángeles, eso provoca una sequía importante del suelo, un estrés importante en la vegetación, y se suma un factor adicional. Como digo, que el clima es muy parecido, incluso allá también se forma una vaguada costera. Hemos visto muchas veces imágenes en San Francisco que entra una nube bajita, y eso provoca un viento cálido muy fuerte, un viento cálido con un viento muy fuerte, para nosotros el símil, el Puelche, con temperaturas que hoy día en la noche, en la madrugada, entre 31 y 36 grados. O sea, estamos hablando de vientos de 160 kilómetros por hora. Claro. Ahora está disminuyendo. Se supone que esta noche recién vamos a ver un descenso de la intensidad del viento, pero todo eso se junta para que finalmente esto explote con la fuerza que está teniendo el incendio ahora. Sí, Eduardo. Soledad, vamos a despedirte para que puedas seguir reporteando este tema. Por supuesto, si es que hay nuevas informaciones al respecto, retomamos ahí el contacto contigo. Gracias por estas informaciones. Muchas gracias a ustedes. Pero seguimos junto a Seguimos con Eduardo Sáez, por supuesto, analizando lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La verdad es que es una alerta
no solo para Estados Unidos, Edu, sino que evidentemente enciende las alarmas a nivel mundial porque hay pocos países que estén exentos de sufrir este tipo de eventos. Quizás no con la misma fuerza, no con la misma envergadura, pero también depende de la extensión de cada país, pero cada país sufre con los incendios forestales en esta época. O sea, estamos hablando de un factor cambio climático que es muy importante y de hecho uno de los tantos detalles es justamente eso, esas condiciones que está provocando que tengamos en la costa del Pacífico, en digamos, la altura de California, a la altura de nosotros, que tengamos un patrón muy similar. Eso está provocando que también para nosotros, para el próximo verano, también podamos tener algo similar. De hecho, no sé si se puede, porque he cargado una imagen del satélite donde podemos ver cómo se desarrolló ayer. Acá está. Mira, vamos a ver. La zona del incendio es esta zona rojiza. Ahí está en la imagen de ayer. La zona roja, incendio. Mira cómo empieza a aparecer la pluma de humo y de repente esto explota. Mira cómo... Aquí llegó la noche. Pero fíjate, el color rojizo de repente empieza a cambiar y es aquí donde el viento en un momento... Es que el momento entre la noche y la madrugada, digamos, donde vuelve a aparecer. Pero mira aquí es donde empieza a aparecer el humo y de repente aparece lo que hoy día se conoce como ahí el pirocúmulo. Porque piro de fuego, el cúmulo de humo de fuego, y ese es el peligroso. De hecho, nosotros en Chile también tenemos situaciones similares. Entonces, se junta este viento norte cálido, que se llama el viento Santana, nosotros acá lo conocemos como el viento Puelche, y por lo tanto, todo se junta para que el incendio crezca. No había nada, humedad muy bajita, vientos muy fuertes, temperaturas tremendamente altas, sequedad del suelo, estaban todos los factores para que se produjera algo similar y ojalá que en nuestro país no tengamos alguna situación similar. Bueno, vamos a retomar las informaciones internacionales, por supuesto, centrándonos también en estas desoladoras imágenes que está dejando la emergencia que se está viviendo en Los Ángeles, Soledad Agüero. Sí, Pati, una imagen en vivo de lo que está ocurriendo ahora en algunos condados de Los Ángeles por los incendios que han devastado a parte del sur de California. Vemos ahí el trabajo que está realizando bomberos para tratar de combatir las llamas por el incendio, varios focos de incendio en realidad, que han dejado 2 víctimas fatales, cientos de heridos y más de 1000 viviendas destruidas en un incendio que, de acuerdo a especialistas, dicen que podría convertirse en el incendio que bata el récord de ser el más costoso. Esto es algo que, bueno, hay que ver finalmente cuánto se cuantifican los daños que ha dejado estos múltiples focos de incendio que están todavía activos. Y ya dijeron además desde la Casa Blanca que Joe Biden está ahora a la espera de recibir una actualización por parte de las autoridades en Santa Mónica para poder ir haciendo seguimiento de lo que han sido estos incendios forestales en un comienzo, pero que ya hemos visto cómo se han ido expandiendo hacia zonas habitadas. También comentaron desde el Cuerpo de Bomberos del Condado de Los Ángeles en esta última conferencia de prensa que les habíamos estado relatando más temprano, que no hay suficiente cantidad de personal de bomberos para poder abordar una emergencia de esta magnitud. Lo que comentó Anthony Marrone, que es el jefe de bomberos del Condado de Los Ángeles, es que los 29 departamentos del condado, los 29 departamentos de bomberos del condado no están preparados para este tipo de desastres. Insistió en que no hay suficientes bomberos para poder responder cuando hay 4 focos distintos de incendio, todos ellos de grandes magnitudes. Lo que él comenta es que el condado está preparado para 1 o 2 focos de incendio, pero no 4, sobre todo 4 focos que ya hemos visto donde la principal dificultad ha sido las condiciones climáticas, exactamente, especialmente el viento, los vientos y la poca lluvia. En esta época en que debería haber lluvia. Sí, estaba leyendo también declaraciones del jefe de la policía, Jim McDonnell, quien dice que este es un momento trágico en la historia de Los Ángeles, en que los equipos de emergencia están enfrentando condiciones sin precedentes, trabajando contra estos vientos que nunca antes
habían visto refugiándose ahí en sus camiones, en sus autos, para no terminar quemándose por este incendio, porque claro, partió como incendio forestal, pero lo estamos viendo ahí en las imágenes, cómo ya ha alcanzado zonas habitadas, cómo se ha ido destruyendo, quemando todo. Hay zonas también turísticas que están siendo evacuadas, impidiendo el paso, y además con la preocupación para todos aquellos que veían el fuego mucho más lejos, ahora ya más cerca, intentan escapar, y son muchos vehículos en esas carreteras, lo que por supuesto también complica la evacuación. Sí, sí, ha sido una de las principales complicaciones, sobre todo además por lo impredecible que han sido estos incendios. Respecto a lo de Joe Biden que acaba de mencionar, Joe Biden está ahora viajando a algunas zonas de Los Ángeles, todo esto dentro de una visita que estaba previamente agendada. Iba a ser una parada en la estación de bomberos de Santa Mónica, donde iba a ser el lugar en el que va a recibir la actualización, todo eso antes de regresar durante el día a Washington. Además de eso, desde FEMA, desde la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, ya comentaron que las autoridades están monitoreando constantemente el desarrollo de los incendios en California, y nuevamente aquí a través de todos los canales que tiene FEMA en redes sociales, en X o otras redes, le están pidiendo encarecidamente a los residentes de las zonas golpeadas por los incendios que estén atentos a cualquier advertencia, que monitoreen los alrededores del lugar en los que se encuentran, y si es que les piden evacuar, que lo hagan inmediatamente. Ya veíamos cómo contaban los encargados de entregar las últimas cifras, que las más de 100 personas que presentaron algún tipo de lesión fue por no hacer caso a las órdenes de evacuación. Todavía no han dicho las circunstancias en las que se produjeron esos dos fallecimientos, pero ya hemos visto cómo en otro tipo de emergencias es muy importante hacer caso a cualquier recomendación que entreguen desde las autoridades para evacuar las zonas que están en peligro, sobre todo en el foco que ha resultado ser el más destructivo, que es el incendio que se está desarrollando todavía en Pacific Palisades, sí, que es el que abarca una mayor extensión y que todavía ni siquiera en un 1% se ha logrado contener. Imagínate, sí, totalmente descontrolado. Y además, información que salió hace pocos minutos atrás que dice que hay 2 personas arrestadas por saqueos también ahí en esta zona, donde la preocupación debiese ser contener las llamas y que la gente pueda ser evacuada, y sin embargo también se están enfrentando a personas que están aprovechando esta emergencia para realizar saqueos. Así es que dice aquí la policía que hay personas que están llegando hasta esas áreas para robarle a los residentes, y es otro flanco más al que tienen que dedicarse los encargados de la seguridad. Sí, y que también suele ser ahí otro de los problemas derivados de distintas emergencias relacionadas con desastres naturales. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. California es una zona que en los últimos años ha estado muy vulnerable a este tipo de desastres naturales. Y respecto también a los daños y a el costo que esto podría significar, que han insistido en que esto podría ir camino a convertirse en la emergencia más costosa, mientras están todavía evaluando ahí los daños materiales, sabiendo además que gran parte de las viviendas que están en las cercanías de los focos de incendios están entre las casas más caras del mundo. Hay celebridades, ya les contábamos antes que
han tenido que dejar sus casas. Muchos de ellos no estaban ahí en el lugar de donde se encuentra emplazada su vivienda. Y tú mencionabas también, Pati, la situación de la vicepresidenta de Kamala Harris, cuyo vecindario estaba ahí bajo evacuación. En Los Ángeles. Durante la noche del martes se había emitido una orden de evacuación. Y ya hubo además un comunicado de su equipo donde dicen que tanto ella como el segundo caballero, su esposo Doug Emhoff, no estaban en la casa en el momento de los incendios, pero que están pendientes ahí del manejo que está haciendo bomberos de estos incendios, y también están en contacto además con las autoridades del Estado para ofrecer cualquier tipo de ayuda a nivel federal que se pueda requerir. Sí, la verdad que toda la información que está llegando minuto a minuto solo revela lo complejo de la emergencia que están viviendo en Los Ángeles. Sole, nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso les vamos a contar más y entregar más antecedentes también sobre lo que está ocurriendo a esta hora en Los